Esta Iniciar conferencia formalmente. comenzará a grabarse. Bien, pues buenas tardes nuevamente. Les habla su servidor, ingeniero Salvador Melgoza Belmonte. Soy expresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro. Por esta ocasión, nuestro presidente actual, el ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter, tiene que atender unos asuntos de salud en este momento y me permitió que, más bien me solicitó que dirigiera este evento. Así que sean ustedes bienvenidos y vamos a dar inicio al mismo con el tema de instalaciones en el sistema de transporte colectivo, que es el metro de la Ciudad de México. Este tema será impartido por nuestro expositor ingeniero Héctor Ismael Peralta Morales. El ingeniero Peralta Morales es, es ingeniero eléctrico electrónico del área de comunicaciones, egresado de la UNAM. Entre la experiencia que tiene es que fue responsable de la administración de personal de ingeniería y técnico, así como materiales para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos automatizados de sistemas de protección contra incendios en base a agua, además de otros sistemas automáticos de protección y supresión de incendios, encargado de realizar proyectos y propuestas para la solución, mejora y actualización de los subsistemas vamos a ver, de los sistemas actualmente existentes, encargado de la administración de recursos humanos y materiales para el cumplimiento y evaluación de metas mensuales y anuales. Todo esto en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, y sus oficinas están en la calle Delicias 67, Colonia Centro, en la Ciudad de México. También tiene experiencia como instructor o profesor también de la materia de física en el CECIT número 10, número 10 en México, impartiendo clases de matemáticas. Entre otras cosas, bueno, tiene una infinidad de cursos que ha tomado, que no voy a leer todos por el tiempo que nos ocupa, pero ha participado en conferencias técnicas a nivel Latinoamérica y es profesor investigador como participante en el diseño de un cronómetro y el diseño y construcción de un cronómetro digital controlado por sensores ópticos. También ha sido ponente con el tema de celdas solares, de energía eléctrica del futuro. Fue jefe del laboratorio de física y tiene asesorías para interpolitécnicos teóricos. Bien, pues vamos a proporcionarle los controles al ingeniero Héctor Peralta, quien es nuestro instructor del día de hoy. Y pues permítanme asignarle los controles. Héctor Peralta, aquí lo tengo. Entonces, pues ahí están los controles, ingeniero Héctor Ismael Peralta. Muchas gracias, ingeniero Salvador Buenas Melgoza tardes, Belmonte. bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar el día de hoy aquí con un servidor. Espero que la plática que vamos a tener el día de hoy sea de su utilidad. Y bueno, vamos a comenzar. Les platico un poquito acerca de cómo les voy a dar la presentación. Voy a tener prácticamente, la voy a dividir en tres partes. Primero la parte de un poquito de historia acerca de cómo comenzó el metro.
Posteriormente les voy a hablar un poquito acerca de el tema central, ¿sí? Voy a abarcar dos temas, lo que es prácticamente la parte eléctrica y la parte operativa del metro, la parte del material rodante. Y finalmente, pues ya la salida hacia la conclusión del tema. ¿Sí se alcanza a ver bien la presentación? ¿Sí se escucha bien el audio? Sí, está bien, Héctor. Ok. Adelante. Bueno, pues en el año 1800 en París fue cuando empezó a funcionar el metro de París. Posteriormente, aquí en México, el ingeniero Bernardo Quintana de ICA, él propuso que se hiciera el primer metro de la Ciudad de México, en el cual hubo muchas inquietudes al respecto, porque estábamos hablando de un terreno sísmico. Y finalmente, el presidente de nuestro país, Gustavo Díaz Ordaz, en coordinación con Alfonso Corona del Rosal, el cual fungía en ese entonces como regente de la ciudad, se coordinaron directamente con los franceses para dar paso a lo que fue el metro de la Ciudad de México. Entonces, en ese entonces, a ver, espérenme tantito porque no quiere cambiar. En ese entonces, acordaron directamente con personal del Metro de París que ellos iban a hacer la parte del financiamiento y la parte de el análisis electromecánico del Metro de la Ciudad de México, y los ingenieros de ICA iban a hacer la parte de la construcción del Metro de la Ciudad de México. Pues de esa forma, Héctor, el perdón, 4 de septiembre, ¿me te permites escucho, interrumpir un momento, por sí, sí, favor? sí, Sí, ¿podrías te poner escucho. el modo de presentación de dispositivos para que se vea más grande la pantalla? A Ah, ver, ni, ahí se ve mejor, ¿verdad? ahora sí, ni quien diga nada. Adelante, perdón por la interrupción. No, está bien, perfecto. Sí. Nada más deja ver si sí me avanzan las diapositivas. Ok. Entonces, lo que les comentaba, el metro es un complejo muy grande, muy grande. ¿Y cómo se llega? Hay algunas características especiales que tiene el metro en función a la energía eléctrica, las cuales no son compatibles directamente con las tensiones eléctricas utilizadas en nuestro país. El motivo de esa situación es porque toda la tecnología la trajo el personal especializado del Metro de París, hizo la logística aquí, incluyendo las subestaciones eléctricas. Es el motivo por el cual la subestación eléctrica que controla las líneas 1, 2 y 3 del sistema de transporte colectivo están en una subestación de 85,000 a 15,000 volts, siendo el voltaje de 15,000 volts un voltaje exclusivo del sistema de transporte colectivo. No tenemos nosotros en el país otro voltaje de 15,000 volts. Entonces, una de las problemáticas fuertes que enfrenta el sistema de transporte colectivo pues, es emigrar a una infraestructura ahora de 23,000 volts, que es la que se maneja a nivel nacional o al estándar al cual se va a llegar a nivel nacional. Aunque hay otras tensiones de alimentación, se va a llegar a ese voltaje. Entonces, les voy a platicar un poquito acerca de cómo llega la alimentación eléctrica a al metro de la Ciudad de México, ¿no? Desde las plantas generadoras, las generadoras van a estar en voltajes de los kilovolts, de 3 a 36 kilovolts. De esas plantas generadoras que van a procesar la generación en base al principio de Faraday, el cual manejamos actualmente como el 98% de la energía eléctrica nacional, pasa por un proceso, ¿sí?, de transformación. De este proceso de transformación vamos a elevar este nivel de voltaje a niveles de transporte, de transmisión de la energía eléctrica, ¿sí?, por medio de líneas de transmisión, y van a estar dentro del orden de los 110 a los 380 o más kilovolts, dependiendo del país en el que estemos hablando. Aquí en nuestro caso estamos hablando de niveles de voltaje
en alta tensión, en la más alta tensión, estamos hablando de 400 kilovolts. Y después viene la parte de la subtransmisión. Ya después llegamos a otro proceso igual de transformación y se acondiciona nuevamente la señal. Bajamos la señal de un voltaje alto a un voltaje más adecuado para la subtransmisión de la energía eléctrica. Y finalmente vamos a llegar a las líneas de distribución y de aquí a la parte de utilización en las redes domésticas, ¿no? Dentro de todo este proceso hay dos partes que son fundamentales dentro del sistema de transporte colectivo. Nosotros vamos a tener una línea de 400, un anillo de 400 y posteriormente un anillo de 230. Parte de la alimentación dentro del sistema de transporte colectivo está en 230 y en la parte central de nuestra ciudad está prácticamente en 85 hacia 23, hacia 15,000 volts. Permítame un momento. No me avanza la presentación. Ok. Ahí está ya. Ahí ya quiso. Ok, aquí tengo en la red de transmisión eléctrica las partes de las generadoras. Aquí están están enumeradas todas las generadoras a nivel nacional. Y la mayor parte de todas las líneas de transmisión están interconectadas. Vamos a tener la más alta línea de transmisión en 400 kilovolts y después va a haber una interconexión en 230 y así sucesivamente con otras líneas tanto de transmisión como de distribución. Para todos los que estamos en el ámbito eléctrico, pues sabemos que la energía eléctrica producida de esta forma no se puede almacenar, forzosamente se tiene que utilizar al momento, ¿no? Entonces aquí en azul vamos a poder observar las líneas de 400,000. Estas son las líneas de 400,000. En naranja son las líneas de 230 kilovolts. En rojo vamos a tener enlaces en 115, en 161, 138 y 34.5 kilovolts. De toda esta parte de aquí, pues nos interesa la parte del centro, esta parte de aquí, que es fundamentalmente en donde se va a ubicar la Ciudad de México. Me sigue sin querer avanzar, permítanme tantito. Ok, entonces aquí tenemos las partes de la subtransmisión eléctrica. Vamos a poder nosotros subtransmitir en 161, 138, 115, 85 y 34.5. De estas, 85 kilovolts es la parte en donde está alimentada el puesto central de control 1, en donde vamos a tener dos alimentaciones. Una va a estar en Jamaica, en una subestación que está por el metro Chabacano, y otra subestación está en la parte de Nonualco. De esas dos subestaciones eléctricas se va a alimentar la parte de línea 1, 2 y 3. Ok, entonces aquí tenemos los voltajes normalizados para las líneas de transmisión en nuestro país. Estamos en 400 kilovolts, la más alta tensión, 85 en la parte central, 115, 138, 131 y 230. Ok, 85 es la que les decía, que es la de PC1, que es en donde me voy a centrar la mayor parte de la presentación. Y en 230 hay otro puesto central de control, el cual maneja lo que es línea 12 y línea 8, las cuales están alimentadas en 230 kilovolts y la salida está en 23. En el caso de la que tenemos aquí, nos llega en 85 y el proceso de conversión está a 15 kilovolts. Es el motivo por el cual hay una incompatibilidad en cuestión del voltaje que está distribuido a nivel nacional o al que se va a estandarizar a nivel nacional, que va a ser los 23,000 volts. Tenemos los voltajes de media tensión y finalmente los de utilización domésticos y prácticamente
residenciales y operativos, ¿no? El CENACE. ¿Qué es el CENACE? El Centro Nacional de Control de Energía es el que se encarga de coordinar quién genera y qué tanto genera para la utilización de la energía eléctrica a nivel nacional. Entonces, este Centro de Control de Energía es el que se encarga de regular la energía a los 60 Hz, es el que se va a encargar de indicar qué plantas de todas las que vimos anteriormente, qué plantas producen, qué cantidad de energía van a producir, en qué momento van a entrar, en qué momento van a salir. Y entonces de ellos dependemos fundamentalmente para la coordinación de la energía eléctrica que tenemos nosotros a nivel nacional y que no tengamos disturbios, o que si aparece un disturbio, pues dé la indicación a otra subestación eléctrica de quién se encarga de producir prácticamente la energía, ¿no? Pues vamos aquí a la parte del anillo de 400,000. De todas las redes que vieron anteriormente, pues en la parte del Estado de México tenemos una red en 400,000. De ahí vamos a tener una serie de subestaciones eléctricas. De estas subestaciones eléctricas, prácticamente de aquí de Santa Cruz y de Texcoco, se va a alimentar la parte de 230,000, las cuales le van a dar la alimentación eléctrica al metro de línea 12 y de línea 8. En 230, 23,000 volts. Y más al centro vamos a tener las otras subestaciones eléctricas, ¿sí? En esta parte de aquí, ¿sí? En la parte más central de la Ciudad de México, la cual vamos a tener en un anillo de 85,000. De este anillo de 85,000 vamos a tener la subestación eléctrica de Jamaica y vamos a tener la subestación eléctrica de Nonualco. La característica que tienen esas subestaciones eléctricas es que están diametralmente opuestas, con la intención de que si ocurre un disturbio en alguna parte del anillo, no se pierdan las dos acometidas. La subestación Buen Tono, pues era operada, pues propia del metro, era operada por directamente trabajadores de la institución. Y cuando ocurría cualquier disturbio, se perdía alguna de las dos subestaciones, entonces se hace un proceso de maniobras para poder restablecer la energía con la mayor cantidad de seguridad y con la intención de restablecer el servicio. Entonces, la subestación contaba con una serie de seguridades bastante altas con la intención de que no se cometiera un error. Había seguridades tanto eléctricas como seguridades de tipo de chapas mecánicas para evitar que se cometiera un error en el manejo de la subestación. Aparte de contar también con los trípticos para poderlo hacer, ¿no? Pero es función prácticamente de todos los que estuvimos ahí como operadores en la subestación eléctrica de Buen Tono, pues el sabernos todas las maniobras habidas y por haber para poder manejar adecuada y funcionalmente esta subestación eléctrica, ¿no? Actualmente se siguen operando con 4 transformadores. Seguimos con 4 transformadores operando, pero ya no contamos con los DMTs que se tenían anteriormente. Con el apoyo de Comisión Federal de Electricidad se instalaron otros DMTs, pero mucha parte del control que se tenía anteriormente, pues no la tenemos actualmente. Ya no se tiene la parte centralizada de toda la información que llegaba ahí, que nos llegaba de las líneas. En ese edificio se centralizaba toda la información de la línea 1 a la línea 6. Y en esta subestación se manejaban también las ampliaciones y el control de energía de la 1 a la 6. Pero como esa es son independientes, esas subestaciones dependen directamente de Comisión Federal, la parte de las ampliaciones, las siguen manejando actualmente ellos siguen teniendo el control. Entonces a este tipo de control se le conoce como descentralizado. Mientras que cuando nosotros tenemos directamente el control ubicado en un sitio específico, tenemos ahí el control centralizado.
Entonces, eso tiene pros y contras. Una de las desventajas considerables que se tiene en este momento que se presentó fue la situación del siniestro que tuvimos. Y por el otro lado, tenemos la subestación de Santa Cruz, que esta está en 230,000, y tenemos la subestación de Iztapalapa. Entonces, de estas dos subestaciones, es de donde se alimenta el otro puesto central de control, el cual está ubicado en Iztapalapa, y desde donde se controla la línea 12 y la línea 8. Ok, este era los escucho. Una pregunta en el chat, si quieres contestarla o esperamos Sí, un poco. sí, no, conforme vengan las preguntas, las contesto, si son tan amables. Correcto. Entonces, José Amador García Castillo, si quieres tomar el micrófono, por favor. Ingeniero, entonces, Sí. ¿hay subestaciones especiales para el sistema colectivo Metro, específicamente? Así es. Línea 1, 2 y 3, las primeras que se hicieron están en 15,000, en 15,000 volts. Y esas son propiedad del sistema de transporte colectivo. Entonces, estamos imposibilitados de que nos alimente por esa vía Comisión Federal de Electricidad, porque toda la plataforma de las subestaciones que están en todas las estaciones están en 15,000 volts. Entonces, se tiene que cambiar prácticamente todas las subestaciones. Así es. Okay. Y actualmente seguimos trabajando en 8515. Ok, muy bien. Gracias, ingeniero. Ok. Entonces, continuamos con la parte de la presentación. Entonces, este era o fue lo que es el puesto central de control 1, desde donde se monitoreaban las 6 líneas de la 1 a la 6, y estos son los tableros de control óptico de regulación que están ubicados en todas estas partes. Son 6 tableros que están aquí alrededor. Y aquí tenemos 2 tableros. Este es uno de los tableros. Este es el tablero de la subestación eléctrica de buen tono. Los operadores. Y del otro lado vamos a tener el tablero de la ampliación y de líneas 4 y 5 y 6. Entonces, este tablero de aquí, como les decía hace un momento, tiene un mando centralizado. Toda la información está centralizada ahí. Vamos a tener 2 acometidas. Y de esas 2 acometidas se puede, si falla una acometida, podemos alimentar desde la otra acometida. Y mientras que en el otro sistema, que está del otro lado, y te lo vamos a ver más adelante, está descentralizado. Ahí dependemos totalmente de Comisión Federal de Electricidad, y ellos van a manejar 2 alimentadores, uno preferente y uno emergente. Cuando tienen un disturbio en uno de los alimentadores, por cualquier motivo llegamos a perder uno de esos alimentadores, entonces conmuta por medio de un sistema automático de transferencia de carga al otro alimentador, y nos quedamos en ese momento de la conmutación sin energía eléctrica por un instante. Entonces, en esas partes es esencial que se cuente con sistemas de respaldo de baterías. Es el motivo por el cual todas las señales que llegan aquí se procesan a un ondulador y posteriormente salen del ondulador para el control de toda la señalización, para garantizar que ninguno de la señalización que esté a nivel de vías pierda en ningún momento la continuidad en cuestión de el servicio eléctrico. Entonces, aunque sea un momento, pues imagínense que un momento se quedó el aparato de vías en plena carrera y ya no terminó la carrera, pues nos ocasionaría un problema muy grave, ¿no? Pues para asegurar eso, se cuenta con onduladores para hacer el proceso de rectificación después de ondulación, y todos los semáforos y todos los aparatos importantes que nos mandan información centralizada o aquí al puesto central de control no pierdan el control durante esos momentos de disturbio que todos sabemos que se llegan a presentar en algún momento, ¿no? Ok, este es el otro puesto central de control. Este es el puesto central de control 2. Están ubicados en las mismas instalaciones, diferentes edificios. Y ahora digo, bueno, pues aquí se controlan las líneas complementarias, pero
desde que ya no tenemos el puesto central de control 1, pues ahora inundaron toda esta parte de una serie de pantallas que son las que monitorean los trenes. Es un sistema nuevo que quieren implementar, el cual ha tenido un número consecutivo de fallas y se tiene que comunicar directamente el personal vía celular, vía radio, envía la comunicación como puedan, porque actualmente pues nos estaba fallando la comunicación que teníamos tanto fija como de alta frecuencia. Entonces, al no contar con ello, pues nos implementaron una tecnología que se llama Tetra, que es con la que se está comunicando actualmente con todos los conductores de trenes, ¿no? Ok, voy con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el tablero, es uno de los tableros de control óptico de regulación de trenes. La función de mis compañeros es esa, regular, espaciar los trenes que se encuentren distribuidos homogéneamente durante toda la línea. Todo lo que es, todo esto de aquí es un circuito. Entonces, en ese circuito, si uno de los trenes por algún motivo falla o tenemos algún problema con cualquier parte de ahí, entonces provoca que se atrasen todos los demás, ¿no? Entonces, el regulador cuenta con una serie de botones, los cuales va a operar. Aquí cuenta con una serie de botones, aquí los tenemos. Esta serie de botones nos van a indicar las zonas. Estas son las zonas con alimentación eléctrica. Ellos pueden cortar la energía eléctrica, pero no pueden energizar. Entonces, para la energización se necesita la parte operativa del puesto de despacho de carga, de control de energía eléctrica, para poder energizar. Entonces, ellos pueden cortar, ellos están en comunicación directamente con los trenes, ellos cortan energía y la parte de control de energía se encarga de energizar en coordinación directamente con ellos. Una vez que se aseguraron que ya pasó el momento de la problemática o de la dificultad, o hicieron las revisiones respectivas a nivel vías. Van a contar con una serie de botones aquí. Todos estos serie de botones les van a indicar los itinerarios de los trenes, es decir, cuando llegan a las estaciones, por medio de un programa de lógica de trenes, les va a indicar a la serie de aparatos de vía cómo tienen que hacer el cambio de posición de los aparatos para que puedan hacer la maniobra de un cambio de vía a otro cambio de vía y puedan regresarse, hacer el regreso hacia la otra vía, o en su caso, hay tres tipos de maniobra al final de las líneas. Vamos a tener una maniobra que se le llama maniobra tipo O. Por ejemplo, me voy a ubicar en esta parte de aquí. Entonces, aquí, si el tren viene en esta posición y queremos que se regrese, pues hace una maniobra aquí, sube aquí, sale de este lado y se regresa. Entonces, cuando hace una maniobra directa, yo creo que les ha tocado a todas las personas que han abordado un tren, que hay ocasiones en las que el tren llega directamente ya a la terminal, pero en lugar de llegar a la terminal final, pues hace el cambio de vía antes de llegar a su destino y descienden los pasajeros por donde van a ascender los nuevos pasajeros. A ese tipo de maniobra se le conoce como maniobra tipo O. Y cuando no se tiene ningún tren de salida, pues se hace ese tipo de maniobra para ahorrar tiempo. Cuando llega normalmente a la estación y recorre hacia la parte de atrás y hace el cambio de vía, se le conoce como maniobra tipo B. Y en las estaciones, como en el caso de Universidad, que tenemos 3 andenes, ahí se hace otra maniobra que se le conoce como doble B. Entonces, aquí en el tablero de control óptico, el regulador va a poder visualizar por medio de LEDs, aquí apenas se alcanza a ver, pero va a poder visualizar por medio de LEDs la posición de los trenes. Conforme va avanzando el tren a nivel de vías,
Aquí se le va a él poder visualizar cómo va avanzando el tren conforme vaya pisando esos circuitos de vías o CDVs, nosotros lo conocemos con ese término. En cada una de las estaciones va a tener otra serie de LEDs, la cual le van a indicar si el semáforo está en rojo, si el semáforo está en verde, sí, la posición del semáforo. En la parte en donde hay aparatos de vía, como por ejemplo aquí, también cuenta con una serie de LEDs, el cual indica la posición del aparato. Cuando el aparato hace el cambio de posición, de la misma forma cierra un platino de un relevador y le indica la posición exactamente al regulador. En esta parte de aquí tiene la parte de la telefonía. La telefonía con comunicación de forma directa y en comunicación con los trenes por medio de alta frecuencia, y va a tener telefonía fija que va a estar en las cabeceras de los andenes. Entonces le puede marcar directamente al conductor del tren, hablarle y darle instrucciones por ahí si es que está fallando la telefonía de alta frecuencia. Y también cuenta con otra serie de botones para darle otras indicaciones al tren de cuándo se puede avanzar o cuándo no puede avanzar por medio de una señal que nosotros le llamamos despacho bajo orden. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, sí, ingeniero. Sí, en esta diapositiva se ve una sola línea. Así es, es una. Hay 12. Así es. Así es. Es un tablero por cada línea, uno por línea. Gracias. Y este tablero, esta parte de aquí abajo, sí, está dividido de forma eléctrica. Cada uno de estas rayitas que vemos aquí, sí, es una subestación eléctrica. Cada una de ellas es una subestación y el botoncito que tiene aquí también le indica si la subestación está energizada o está desenergizada. Cuando este botoncito empieza a parpadear, le indica que hay un problema en la subestación eléctrica, motivo por el cual se tiene que mandar a revisar. Como estamos hablando de corriente continua, pues podemos dejar fuera una subestación eléctrica y seguir trabajando con las adyacentes. Ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace cuando nos falla una o dos subestaciones eléctricas que son continuas? Pues se les limita la velocidad a los trenes, se les da la indicación a los trenes de que tienen que hacer una marcha restringida en esa zona, y más aparte se les indica por medio de una señalización que no pueden rebasar cierto límite de velocidad, con la intención de que no generen una sobrecarga eléctrica y se nos abra la zona por que actuaron las protecciones propias de los interruptores de esas zonas, ¿no? Entonces, estas zonas están, todo el tramo eléctrico está dividido en zonas y las zonas tienen también secciones. Y esas las vamos a poder visualizar aquí. Entonces, aquí vamos a tener nosotros un conjunto de interconexión en el cual nosotros vamos a poder pasar alimentación eléctrica de esta zona o de esta sección a la otra en caso de que nos falle esta subestación eléctrica. Entonces vamos a tener un mando que le llamamos nosotros forzado, que necesariamente se tiene que parar el compañero regulador, presionar el botón para poder energizar la otra zona y seguir con la continuidad del servicio eléctrico. Así es como más o menos trabajan estos tableros de control. Es uno por línea. Los escucho. ¿Hay alguna otra pregunta? Alberto Vélez tiene una pregunta. Si quieres tomar el micrófono, Alberto Vélez, por favor. ¿Qué tal, ingenieros? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Bueno, mi pregunta era esta línea que vemos ahorita, ¿qué línea de metro es? Y me sale también la curiosidad cuántos trenes están asignados a esta línea y más o menos cuál sería un consumo de energía de estos trenes. Y obviamente hay diferentes momentos, ¿no? No es lo mismo el consumo en el arranque que ya en carrera, y también qué tan pesados, qué tan cargados van los trenes. Esta más una como que me surge la pregunta. Muchas gracias. Okay. Bueno, mira, me parece que el tablero es de línea 1.
No lo alcanzo a visualizar bien, pero me parece que la fotografía que monté es del tablero de línea 1. Aquí en línea 1, entre lo que es Salto del Agua y lo que es Valderas, tenemos esta vía que le conocemos como la vía Z, que es en caso de que se descomponga un tren o tengamos alguna problemática con el tren, no se lleva hasta la parte final, sino se aloja aquí y se le da continuidad a lo demás. La otra pregunta que me estás haciendo, aproximadamente cada tren consume 1 megawatt. Por ahí tienen un micrófono abierto. 1 megawatt aproximadamente. Estamos hablando, bueno, ligeramente menos del mega, pero lo podemos cerrar en un mega. Los trenes cuentan con 4 motores que van a funcionar de ida y 4 motores que van a funcionar de regreso. Así es como está funcionando en cuestión de la potencia de los trenes. Ahora, la parte de la alimentación eléctrica de los trenes es por un dispositivo que se le conoce como chopper, el cual en el ámbito electrónico lo conocemos como un troceador. Eso nos provoca que la señal de corriente continua sea fraccionada. Entonces toma una parte de la señal con toda los 750 volts, ¿sí? La corta y posteriormente deja pasar un tiempo en 0, vuelve a tomar la señal, la vuelve a cortar y así está, ¿no? Como trozando la señal de corriente continua y con eso regulan la velocidad de los trenes. Se regula la energía y la potencia de cada uno de los trenes. Esa es la condición. Tantito más adelante voy a hablar un poquito más acerca de esa parte. Ok, entonces, aquí es la parte que les decía, ¿sí? Aquí estamos en la zona de maniobras, la que te mencionabas, línea 1. Estamos aquí, Isabel la Católica, aquí está Valderas, aquí está Salto del Agua. Esta es la zona de maniobras. Aquí se alcanza a percibir perfectamente bien. ¿Cuál es la potencia máxima que consumen? 1 megawatt. Esa es la potencia máxima que consumen. Entonces aquí ya se alcanzan a apreciar perfectamente bien. Este es el aparato de vía. Esta es la posición que tiene en este momento el aparato de vía. Y nos señala por medio de un LED la posición del aparato de vía. ¿Ok? Y aquí por medio de un otro LED nos indica la posición del semáforo. Nos indica qué color tiene el semáforo en esta posición. Cada uno de los aparatos tiene un nombre, se le da un nombre específico. Estas leyendas también se encuentran a nivel de vías para que los conductores también identifiquen las señales, son señales fijas que se encuentran ahí y ellos la van a poder leer cuando vayan directamente en el tren y puedan coordinarse directamente con el compañero regulador. Entonces, van a poder observar, por ejemplo, aquí tenemos esta señal de aquí, es un semáforo en verde. Ok, aquí ya tenemos otro en rojo. Y así sucesivamente. En el tablero hay un sinfín de señales, las cuales nos indican con mucha precisión la ubicación de los trenes. Los trenes se comunican si tienen alguna problemática. Por ejemplo, cada uno de los trenes es numerado. Aquí hay una posición de un tren. A estas que están aquí se le conocen como los circuitos de vía, los CDBs, están señalizados aquí. Los CDBs también tienen un número. Se pueden observar aquí arriba, cada uno de los CDBs tiene un número. Y conforme va avanzando el tren, va pisando esos circuitos de vía. Las llantas portadoras, que son las metálicas, pisan los circuitos de vía y al pisar los circuitos de vía se cierra esta señal. Entonces nos manda la posición del tren en tiempo real en donde se encuentra. Entonces hay lugares en donde puede cerrar 3 circuitos de vía, como por ejemplo cuando hace un cambio de esta naturaleza, que están muy cerrados ahí los circuitos. Entonces se identifica exactamente en dónde se encuentra el tren, puede pisar 3, en ocasiones puede pisar 2, y va a haber otras ocasiones en las que únicamente pise un solo circuito de vía en lugares en donde haya más espaciamiento entre los semáforos. Entonces, estas posiciones, sí, lo escucho. Perdón, mi pregunta no fui claro. En horario máximo, a la hora que corren la mayor cantidad de trenes, ¿cuál es el consumo total del metro en megawatts? Del metro.
Aproximadamente en horas pico se llegan por cada una de las líneas, línea 1, 2 y 3, estamos hablando de 44 trenes aproximadamente. Esos 44 trenes, estaríamos hablando aproximadamente de 132 megawatts con consumo máximo. O sea, todos traccionando al mismo momento, consumiendo la potencia máxima en todos los circuitos de las tres líneas de 1, 2 y 3. La subestación eléctrica consta de 4 transformadores de 38.5 megawatts. Estamos hablando de 38.5 de 154 megawatts. Entonces, realmente los trenes, pues ahora sí, en las condiciones extremas, consumirían esa potencia, pero realmente no todos traccionan al mismo momento. No todos van a arrancar y a frenar. Y esa es otra parte interesante del sistema. Tienen regeneración, cuando los trenes van frenando, tienen un circuito de regeneración que le proporciona los motores, ahora actúan como generadores y le proporcionan energía eléctrica a las vías. Entonces, todos esos factores se tendrían que considerar para poder saber más o menos cuánto se está consumiendo en picos. Pero estamos hablando de que son picos de corriente, no ahí podríamos hablar de un promedio de energía eléctrica en una hora pico, que yo lo podríamos estimar quizás en un 80% de esos 144. Podríamos hablar aproximadamente de 115 megawatts, más o menos en lo que sería línea 1, 2 y 3. Te escucho, Alfredo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿No? Bueno, aquí estamos. Este es el tablero de control. Aquí sí son dos personas las que manejan este tablero de control. Este es el tablero de control de línea 1, 2 y 3. Este tablero de control tiene las dos subestaciones eléctricas. Aquí vamos a tener una subestación eléctrica. Aquí tenemos la otra subestación eléctrica. Esta parte de aquí, ¿sí? Es un seccionador rotativo en la parte central, la cual está normalmente abierto en la mayor cantidad de ocasiones. Cuando hay un disturbio en 85,000, pues se cierra este seccionador para poder alimentar a los otros dos transformadores. Y lo mismo pasaría con el otro alimentador. Entonces tenemos aquí están los 4 transformadores. De estos 4 transformadores tenemos la llegada, de aquí hacia la parte de abajo sería propiedad de Comisión Federal de Electricidad, y a partir de aquí de la cometida hacia arriba, pues ya sería propiedad del metro. Entonces todo esto, toda la subestación ya es propiedad del metro. Aquí estamos hablando de que vamos a tener la opción de aislar el transformador para darle mantenimiento cuando se requiera. El número de interruptores es muy similar. En todos los casos, pues para un transformador necesariamente necesitamos aislarlo a ambos lados. Tenemos en la llegada y a la salida del transformador, aquí tenemos 85,000 y aquí vamos a tener nosotros 15,000 volts. Entonces, lo que les decía, 15,000 volts, porque fue lo que nos trajo los franceses como tecnología para poder alimentar al metro de la Ciudad de México. Y esos 15,000 no son compatibles con los 23,000 que están distribuidos pues prácticamente en todas las calles, ¿no? Entonces de aquí, pues de la misma forma, ¿sí? Tenemos otra serie de seccionadores, las cuales nos van a permitir distribuir la energía eléctrica para una serie de buses. Vamos a tener nosotros 2 buses de tracción, bueno, de un lado para alimentar una cometida, y vamos a tener de alumbrado, vamos a tener 2 buses. Entonces, los buses de tracción son los que nos van a dar la alimentación eléctrica para todos los trenes, y los buses de alumbrado nos dan la alimentación eléctrica para las estaciones y para los edificios. Entonces, para cada una de las líneas se mandan 2 cables, uno por una vía y otro por la otra vía, con la intención de que si falla uno de esos cables, no se quede la estación completamente a oscuras. Se queda ahora sí que a mitad de alumbrado,
en lo que se rehabilita el proceso de la alimentación de energía eléctrica. Entonces así está, vamos a tener 11 salidas en total, 44 salidas bueno, tenemos la capacidad de 44 subestaciones de rectificación y 22 de lo que sería de alumbrado. Del otro lado, esta es la parte de las ampliaciones. Aquí tenemos la ampliación, esto sí es control de lo que es Comisión Federal de Electricidad, y ellos tienen aquí la propiedad de los alimentadores. Entonces, en la frontera, ahorita lo vemos más adelante, aquí va a estar la frontera entre el metro y lo que es Comisión Federal de Electricidad, y de aquí hacia abajo, pues ya viene la alimentación directamente hacia vías. Así es como está prácticamente esa parte de ahí. Entonces, esta es línea 4, aquí tenemos línea 5, y este sería línea 6. Aquí en línea 4, esta señal que se encuentra aquí nos indica que hay presencia de 23,000 volts. Esta señal de aquí, ¿sí?, es la frontera entre el metro y Comisión Federal de Electricidad. Y finalmente ya bajamos a la parte del disyuntor de mediana o de alta tensión, el cual nos va a dar la alimentación eléctrica, ¿sí?, ya a vías, ¿no? Ese va a pasar a otro interruptor de corriente directa, y ya ese nos alimenta directamente a vías en 750 volts. Cada una de estas subestaciones va a tener otro transformador complementario, el cual nos va a indicar los servicios propios de la subestación eléctrica. Ok, vamos a hacer un comparativo. Aquí hago un comparativo con diferentes metros del mundo, el nivel de voltaje y la distancia en cuestión de kilómetros en donde van a estar ubicados las subestaciones eléctricas. Entonces, si nosotros tenemos un nivel de voltaje de 600 volts en el tercer riel, hay una distancia de entre 2 y 4 kilómetros entre subestación y subestación, y va a ir subiendo conforme aumente el nivel del voltaje. 750, vemos entre 5 y 6 kilómetros de longitud entre subestación y subestación. Cuando hablamos de 1500 volts, que sería el caso propiamente de línea 12 exclusivamente, estamos hablando de entre 8 y 13 kilómetros por cada subestación, y en 3000 volts de corriente directa entre 20 y 30 kilómetros. Ok, esto ya sería para cuestiones de líneas que no las tenemos nosotros instaladas en el metro, serían en cuestión de líneas de algunos otros países. Te escucho, Salvador. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok, ¿cómo Parece llega? que no, todavía no hay pregunta en este momento, Héctor. Adelante. Muy, muy amable. Bueno, entonces, tenemos, con respecto a la alimentación eléctrica, vamos a tener sistemas descentralizados y sistemas centralizados. Los sistemas descentralizados son como el que vimos de líneas 4, 5 y 6, en donde dependemos directamente de la compañía suministradora de energía eléctrica, en donde ellos tienen los alimentadores. En este caso van a ser alimentadores en 23. Tenemos mi alimentador número 1 y mi alimentador número 2, y vamos a tener el sistema de transferencia. Si uno de estos alimentadores falla, entra el sistema de transferencia, este se mueve para acá y este se mueve para acá. Entonces, este abre y este cierra. Y entonces vamos a alimentar por medio de un solo alimentador, vamos a pasar a alimentar a esta subestación de rectificación, y por el otro lado pasamos a alimentar a esta otra subestación. Entonces, con eso garantizan que no se pierda la continuidad eléctrica. Aquí es en donde yo les mencionaba que cuando se hace esta transferencia, en el momento de hacer la transferencia, pues se pierde la energía eléctrica. Entonces, en un proceso de energía de alimentación hacia la barra guía o hacia el tercer riel, la catenaria, o como le llamemos a ese riel de alimentación, también tenemos que tener un proceso de transformación. Sí, tenemos nuestros propios seccionadores, tenemos el proceso de transformación y después el de rectificación. Rectificamos la señal que tenemos aquí, todas las señales, ahí podemos tener un arreglo en delta
estrella, estrella, una simple estrella, o delta, una delta o dos deltas, dependiendo cuántos transformadores tengamos aquí. Y eso nos va a dar la posibilidad de hacer el proceso de rectificación. Se hace el proceso de rectificación y después ya se suprime la onda para que nos llegue directamente a vías ya en el voltaje que nosotros lo requiramos, ¿no? Ya sea de 600, 750, 1500, 3000 volts, el voltaje que se requiera. Ese es el proceso que se hace aquí. Y en estos sistemas en donde dependemos directamente de la compañía, se le conoce como un sistema descentralizado. Ok, ¿cómo está la situación en otros países? Sus condiciones de alimentación, aquí las tenemos. En París, 380 kilovolts, 225 y 63. De estos niveles de voltaje los rectifican a 750. O si podrán darse cuenta, nosotros tenemos las mismas condiciones aquí en las líneas 1, 2 y 3 del metro, que fueron prácticamente diseñadas por personal de París y con subestaciones eléctricas de 4 megawatts. La velocidad máxima que tienen ellos allá son de 70 kilómetros por hora, mientras que nosotros aquí en la Ciudad de México con los 750 seguimos manejando las mismas subestaciones eléctricas propuestas por París con una velocidad de 66 kilómetros por hora. Entonces, nosotros aquí tenemos dos casos, el caso de 230-23 y el caso de 85-15. Ahora, solo tenemos un caso en el cual es de 230-23, el cual es el de línea 12 y tenemos 1500 volts de corriente directa con una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. En el caso de línea A, en el cual es también de 750 volts, de 230 a 23, 750 volts, los trenes de allá podían correr a una velocidad de 140 kilómetros por hora. Inicialmente corrían a 90 kilómetros por hora, o sea, tenían esa tolerancia, pero por las dificultades del terreno que está en esa zona de línea A, pues se fue reduciendo esa velocidad y actualmente se maneja esta velocidad y en el tramo de Peñón Viejo hacia Catitla, pues ya se maneja una velocidad reducida de aproximadamente de 35 kilómetros por hora por la dificultad del terreno que tenemos ahí. ¿Cómo se llama ese tren o cómo se llama este tercer conductor de donde se toma la alimentación eléctrica? Se le conoce como catenaria, ¿sí? Y se va a alimentar por medio de pantógrafo. También se le conoce como tercer riel, ¿sí? Y se va a alimentar por medio de escobillas. Vamos a tener en ese caso de las dos formas, escobillas positivas y escobillas negativas. Lo vamos a llamar también conductor rígido, aéreo, como en el caso de los 1500 volts, y también se alimenta por medio de un pantógrafo, ¿no? Eso en el caso de la comparación del metro de París y de México. Aquí en el caso del metro de Medellín, podemos observar que tenemos 140 kilovolts, lo transforman a 1500 volts, tiene subestaciones de 7 megavolts ampere y su velocidad es superior a la que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta subestación eléctrica, si nosotros estamos hablando de que los motores son de una capacidad similar, pues esta subestación eléctrica tendría capacidad de alimentar aproximadamente a 7 trenes, mientras que nosotros aquí en la Ciudad de México tendríamos la capacidad de con cada una de estas subestaciones alimentar a 4 trenes. Hay algunas subestaciones eléctricas especiales, las cuales se les conocen como dobles, las conocemos como dobles, es decir, tienen dos subestaciones, tienen dos transformadores ahí al interior de 4 megavolts ampere para dar alimentación complementaria para 8 trenes. En la parte centralizada, pues se depende directamente de la subestación eléctrica. Los operadores son, bueno, la compañía es dueña de la subestación eléctrica y directamente va a ser manejada por los operadores de esta subestación eléctrica. Entonces, de la misma forma como en cualquier subestación existente, tenemos los seccionadores, ¿sí? Para poder darle mantenimiento a los interruptores, ya sea en alta tensión. El voltaje de aquí puede estar en 400, 380, 225, 110, 230, 85, etcétera, ¿no? Esta es la alimentación que nosotros tenemos
hablando de cualquier tipo de alimentación a nivel mundial. Eso es general y no cambia en absolutamente nada. De ahí pasamos a los enlaces. Tenemos que tener un enlace entre nuestra primera fuente de alimentación y la segunda fuente de alimentación. En caso de que falle una fuente de alimentación, tenemos que asegurar que nos proporcione energía eléctrica la segunda fuente de alimentación. ¿Qué pasaría si fallan las dos fuentes de alimentación? Pues sería un apagón prácticamente a nivel ciudad. Tendríamos un apagón nacional en donde no tenemos nada de suministro eléctrico, ¿no? Entonces, se ha dado, sí se ha llegado a ocurrir en raras ocasiones, pero sí se ha llegado a ocurrir esa situación en donde pues, se pierde toda la energía eléctrica, pero no se pierde en cuestión del control. El mando y el control siguen operando porque tenemos bancos de baterías para asegurar que esa parte esencial no se pierda, ¿no? Y ya después de aquí viene a los transformadores que van a alimentar, son los transformadores principales de la subestación eléctrica. Estos transformadores pues, nos van a alimentar a otras series de subestaciones, tanto de alumbrado como de rectificación. Entonces, como les mencioné hace un momento, aquí únicamente estoy montando las subestaciones de rectificación. Cada una de estas subestaciones de rectificación nos va a dar alimentación prácticamente al tercer riel. ¿Y en qué nos va a alimentar? Pues en estos voltajes, ¿no? Los voltajes que ya habíamos hablado, 600, 750, 1500 volts o 3000 volts, que son los voltajes normales a nivel internacional, ya para ese tercer riel, ¿no? Entonces, todo lo demás, pues ya son prácticamente interruptores y seccionadores con la intención de poderle dar mantenimiento a cada una de las partes que están interactuando en la subestación eléctrica. Ese es el sistema centralizado. Ahora, todos los sistemas van a contar, ¿sí?, con un transformador de auxiliares. Este transformador de auxiliares es otro transformador y dependiente del transformador que nos va a dar la rectificación hacia vías. Este va a ser utilizado para alumbrado, va a ser el voltaje que tengamos de la llegada. Si nosotros aquí tenemos un voltaje de 23, lo vamos a convertir de 23 a 230. Si tenemos un voltaje de 15 a 230, o el voltaje que nosotros nos esté llegando aquí para la alimentación propia del circuito de vía, lo vamos a convertir a un voltaje comercial con el cual vamos a poder energizar los motores propios del cuarto de máquinas, donde está la subestación eléctrica, el alumbrado y los circuitos de fuerza que tengamos nosotros ahí. Y por el otro lado vamos a tener, ¿sí?, la parte del proceso de rectificación, ¿sí?, y la alimentación a vías. ¿Cómo llega aquí? Llega aquí a la parte de la alimentación a vías y podemos tener de aquí, de la parte de la alimentación, otro seccionador, que es el que vimos ahí en el tablero, el cual nos permite, un interruptor, perdón, el cual nos va a permitir energizar otra zona, ¿sí?, adyacente a esta. Si hay algún problema, pues mandamos el cierre forzado de este interruptor y energizamos la zona adyacente. Ok, ¿cómo regresa la alimentación eléctrica? Pues regresa por el riel. Aquí va a estar prácticamente en el positivo, y de este lado llega por el riel negativo y se cierra el circuito. Así es como funcionan pues aquí en cualquier parte del mundo y en cualquier circuitería a nivel internacional, ¿no? Pues vamos a ver aquí la parte de la alimentación principal, ¿no?, en corriente alterna de una subestación propiamente de rectificación. Tengo mi transformador, mi circuito de rectificación, otro transformador, otro circuito de rectificación. Este me va a alimentar a una serie de interruptores, el cual me va a alimentar a una vía y el otro me alimenta a la otra vía. ¿Ok? Y este, a su vez, tiene otro pequeño seccionador, el cual va a tener la posibilidad de energizar esta parte de aquí. Aquí digo, pues no hay ningún problema en cuestión del voltaje que se está manejando, como es de corriente directa. Entonces no hay problema que se cierre o esté abierto. Normalmente están cerrados y estos son los que nos indican la intermitencia cuando nos está fallando
este circuito en el enlace con una zona y la otra zona. Y así se va. Esto va y se sigue de la misma forma, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros mi catenaria 1, mi catenaria 2, ¿sí? Estos alimentados por un lado, el otro alimentado por el otro lado, y de esa forma garantizamos que todos tengan la alimentación en 750 volts. Ok, ¿cómo regresa esa alimentación? Ya llegamos aquí, entonces se hace un puente de inducción. Tomamos el neutro de ese punto de inducción, este que aparece aquí en un guinda, nos indica el riel, entonces está conectado directamente al riel y de ese riel llegamos directamente a la realimentación. Así es como está funcionando esa parte de ahí. Vamos con la parte de la alimentación de alumbrado y fuerza en los sistemas masivos de transporte, ¿no? De la subestación eléctrica, los escucho. A ver, Gilberto, si quieres preguntar, por favor. Sí. ¿De cuántos caballos es cada uno de los motores de tracción? Uy. De los 4 motores que tiene el... No vas a hacer las operaciones. A ver, permíteme tantito. De por ahí. Se puede contestar posteriormente también. Sí, bueno, ahí es cuestión de hacer el cálculo. Nos está consumiendo 1 mega cada watt potencia máxima. Ahí únicamente hay que hacer el factor de conversión de los 746 watts que nos tiene un caballo de potencia y ya tendríamos ahí la relación en caballos de potencia, más o menos. Pero bueno, aquí tenemos, de este lado, llega la alimentación de la subestación eléctrica y llega a la subestación de alumbrado. Aquí estas subestaciones de alumbrado van a estar ubicadas directamente en las estaciones y llega a esa subestación, ¿sale? Llega aquí a la subestación, nos va a alimentar, ¿sí? Por medio de un interruptor a un bus. Este bus va a tener un regreso por medio de otro interruptor. Este pasa y se va a la siguiente estación. Entonces aquí vamos a tener un circuito de anillo, el cual nos va a permitir alimentar por medio de ese mismo cable a la siguiente estación. Y así se va a seguir. En la siguiente estación va a tener este mismo arreglo, un anillo, y se va a ir a la siguiente estación y a la siguiente estación. Y al final va a estar abierto, ¿sí? Este circuito va a estar abierto para que no llegue con el cable que viene de la otra vía. Entonces únicamente se cierra ese cable, ese interruptor, en dado caso de que tengamos nosotros un disturbio o una falla directa en uno de estos, en una de estas subestaciones de alumbrado. Por el otro lado, ¿sí? Vamos a alimentar aquí, vamos a tener la protección fusible y, bueno, es el circuito de protección cuando se entra a mantenimiento. Tenemos la protección fusible y entramos al transformador. Entonces aquí entramos al transformador ya sea en un voltaje de 23, aquí estamos hablando de 23 o de 15,000 volts, y del otro lado nos está saliendo al voltaje de 220 o 440, que es el que vamos a utilizar nosotros para nuestros propios servicios de la estación. Si estamos hablando de alumbrado, estamos hablando de 230 volts, y de aquí va a ir a todos los interruptores termomagnéticos o a todas las pastillas termomagnéticas para alimentar toda la circuitería que tengamos nosotros ahí, ya sea alumbrado, ya sean contactos de fuerza, ya sean motores, ya sea controles. Y dentro de estos que están aquí, va a haber algunos especiales, los cuales se les conoce como de alimentación preferencial. Esos de alimentación preferencial son los que van a pasar por un proceso de ondulado y son los que nos van a controlar semáforos, nos van a controlar señalizaciones, nos van a controlar aparatos de vía con la intención de que no se pierdan esas señales en ningún momento.
y cuando se pierda una de estas señales, hace el proceso automático de transferencia de carga al circuito que corre por la otra vía para que no se pierda nada de ese control y permanezcan continuamente energizados. Entonces esos circuitos van a estar energizados permanentemente. Ok, vamos a la pregunta. Oigo. Sí, todos estos interruptores ¿son manuales o son accionados? Sí, son las pastillas termomagnéticas que conocemos normalmente de la casa. Sí, son manuales. Correcto. Ok, bueno, vamos con la parte de la señalización. Si sienten que me alargo mucho, pues me dicen, ¿eh? Vamos con la parte de la señalización. La señalización, vamos a tener 3 tipos de señalizaciones: fijas, móviles y de tren. Las fijas pues, están propiamente en las estaciones y en los túneles. Nos van a indicar los semáforos, anuncios luminosos, anuncios de salida de tren, anuncios de hombres trabajando, etcétera, ¿no? Son todas las que vamos a encontrar inmovibles en toda la infraestructura del túnel. Las móviles, pues son todas las que van a aportar todos los trabajadores, ¿no? Todos los que en algún momento descendemos a vías y tenemos que tener esa señalización móvil. Y finalmente, las que están en el tren. Entonces, el tren va a tener un fanal, el cual pues, es una pantallita que tenemos aquí. Internamente, dentro de ese fanal, van a tener una serie de señalizaciones, las cuales le van a dar un indicativo. El fanal es este que está aquí, este de aquí. Le van a dar un indicativo al conductor del tren de cómo están las condiciones del propio tren. Le mandan todas las indicaciones de la presión del tren, de la condición de las puertas, de si hay una palanca accionada, etcétera, ¿no? Le manda una serie de señalizaciones que le van a permitir tomar alguna decisión importante o notificársela al regulador en algún momento. ¿Ok? Y el de cierre de puertas. Okay, el de cierre de puertas pues, es un botón el cual nos da un timbre cuando se va a cerrar la puerta y en el momento que cierra la puerta se escucha un campanazo indicando que la puerta fue cerrada correctamente. Entonces en ese momento ya el conductor puede avanzar el tren. Ok, entonces este es el fanal. Aquí vamos a tener una parte también de comunicación. Tiene comunicación directamente con los usuarios. Sí, activa el interfón y se puede comunicar directamente con los usuarios. Y va a tener aquí también el velocímetro. Este es el que les va a indicar la velocidad a la cual circula el tren. Esta parte de aquí es la telefonía de alta frecuencia, la cual le permite tener la comunicación directamente con el regulador. Y de este otro lado tiene el conmutador, el cual le va a indicar las velocidades a las que puede avanzar el tren. Voy a avanzar la diapositiva. Entonces, cuando nosotros movemos la palanca en esta posición, va a indicar una serie de velocidades de tracción 1, tracción 2, tracción 3 y así sucesivamente, ¿no? Cuando va hacia arriba, en la parte central, pues es el neutro. Y cuando va hacia arriba, va traccionando. Y cuando esta palanquita la jala hacia la parte de abajo, indica que va disminuyendo la velocidad. Tiene una serie de manómetros. Tenemos aquí unos manómetros, los cuales les va a indicar la presión que tienen los compresores del tren. Esa presión es importante porque en caso de emergencia, pues se utiliza el freno de emergencia, así se le conoce. Se corre la palanca hasta la posición final y ahí se accionan las balatas, se accionan los compresores y directamente las balatas presionan las ruedas del tren. Como tiene diferentes formas de conducción, vamos a tener nosotros una palanca, la cual nos va a indicar si va a conducir en pilotaje automático. Si está apagado, lo tiene que apagar en algún momento del tren. Si tiene un tipo de conducción, una marcha lenta, una marcha normal, ¿sí? O una marcha un poquito más acelerada, tenemos ese tipo de marchas. Entonces, por medio de la conmutación de esta palanca, le va a indicar las marchas que puede tener el tren.
Entonces, normalmente la mayor parte de ellos, pues la indicación que tienen es que lo conduzcan en pilotaje automático, pero va a haber algunas ocasiones en las que por alguna condición no nos esté funcionando correctamente el pilotaje automático o tengamos una señal en rojo y se tenga que franquear. Entonces, tenga que hacer una conducción manual controlada y tenga que avanzar el tren para poder brincar esa señal, en lo que se le notifica al personal encargado de la señalización que atienda la avería correspondiente y no se interrumpa el servicio. Y posteriormente, pues lo vuelve a conmutar al pilotaje automático, ¿no? Así es como está la señalización aquí. Ahora, vamos a tener señales de espaciamiento. Las señales de espaciamiento son los semáforos. Los semáforos son los que nos van a indicar a qué distancia va a correr un tren de otro. Normalmente se deja 2 semáforos de seguridad. Si vamos a tener este semáforo y vamos a tener 2 semáforos más adelante en verde. Cuando es en la estación, aquí únicamente se deja solamente un solo semáforo. Pero a esas señales se le conocen como despaciamiento. ¿Cómo se activan estas señales? ¿Cómo se activan los semáforos? Los semáforos, aquí en la parte de abajo, tienen un circuito que se le conoce como, lo conocemos como circuito de vía. Aquí vamos a tener una señal y el circuito se cierra hasta acá. Y entonces, en las juntas de dilatación, en donde están prácticamente los rieles, el riel es el que va haciendo contacto directamente con la rueda de acero, y la rueda de acero es la que nos está indicando la posición del tren. Entonces, cada vez que cambia de un circuito de vía, que están aproximadamente cada 150 metros, a otro circuito de vía, entonces se señaliza la posición del tren. Entonces aquí, cuando el tren que iba aquí adelante, sí, ya avanzó 2 circuitos de vía más, es decir, 2 semáforos más, entonces este semáforo que está aquí tiene la lógica de ponerse en verde. Y así va a seguir. Entonces la lógica, cada vez que avanza 2 semáforos o 2 circuitos de vía, el semáforo que viene atrás se pone en verde y así sigue. Mientras que si este estuviera en rojo, este también de acá estuviera en rojo. Tuviéramos los dos en rojo. Ahorita en la posición, si el tren avanza, llega a esta posición, este se pone en automático, se pone en rojo y sigue avanzando y puede llegar hasta aquí. Entonces va a tener este en rojo y va a tener el semáforo de atrás, también lo va a tener en rojo. Entonces eso, si hay un semáforo en rojo y el tren viene en pilotaje automático, el tren se bloquea automáticamente, no sigue avanzando. Entonces toda la señalización sirve para indicarle al tren las condiciones en las que debe de avanzar. Vamos a tener señales de maniobra, que son las que les comentaba hace un momento, cuando tenemos que cambiar de una vía a la otra. A esas se les conocen como señales de maniobra, ¿sí? Y vamos a tener también señales de advertencia, sí, de espaciamiento para maniobra. Se le mandan también las señales de los semáforos a los trenes que vienen atrás, para que tengan cuidado cuando van a hacer una maniobra propiamente, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, aquí ya tenemos la señalización en rojo, aquí tenemos el otro tren, ¿sí? Y no puede avanzar, aunque esta ya está en verde, esta la tenemos en rojo, y hasta que no se ponga esta señal en verde, el tren no va a poder avanzar. Esas son de las condiciones de seguridad que tienen los trenes para que puedan avanzar. Otro tipo de señalización es esta de aquí. Esta señalización es de hombres trabajando y le indica al conductor que hay personal en vías, ¿sí? Caminando, está laborando en vías para que tenga la debida precaución y disminuya su velocidad. Entonces, esa es la señal. Adicional a ello, también se les notifica de vía verbal por medio de una persona que se coloca como poste en la esquina de donde llega el tren, notificándole de forma personal al conductor de que hay gente en vías y debe de tener la debida precaución. Han ocurrido accidentes en donde los trenes se han llevado compañeros trabajadores, sí se ha ocurrido. Entonces se hace todo lo posible por salvaguardar que no vuelva a ocurrir una condición de esa naturaleza. Ok,
Aquí, esta señalización que aparece aquí la indica la velocidad a la cual debe de ir el tren. Entonces, nos van a aparecer prácticamente aquí 5 señales. Cuando tenemos 2 flechitas hacia arriba, le indica que lleva una marcha sobreacelerada, una marcha por encima de la velocidad normal. Cuando tenemos una rayita, pues es ligeramente arriba de la velocidad normal. Cuando nosotros tenemos una línea horizontal, pues le indica que va a una velocidad normal regular. Y cuando se invierten las flechas, cuando la flecha va hacia abajo, pues sí, entonces hay una marcha de reducción de velocidad. Cuando son 2 flechas hacia abajo, le indica que la marcha es de seguridad o de marcha tipo lluvia. Debe de extremar precauciones en la conducción. Así es como manejan esa señalización. Ok, aquí está otra señal. Es cierto, güey. Por ahí el micrófono. Aquí hay otra señal que aparece como un triangulito. Esa señal se le conoce como despacho bajo orden. Y esa señal la pone directamente el regulador. Desde allá tiene el control, presiona un botón y aparece esta señal y va a estar parpadeante, va a estar encendiendo y apagando y le va a indicar al conductor del tren que no puede avanzar aunque tenga los semáforos en verde. Eso es lo que le va a indicar al conductor del tren. Entonces, si hay algún incidente o algo que tengan que regular, es la función de ellos, regular la distancia de los trenes para que no se sobrecarguen las subestaciones eléctricas. Entonces, deben de estar espaciados los trenes en todo el circuito. Entonces les ponen este tipo de señales para que se detengan en lo que le dan la oportunidad al siguiente tren de avanzar y llegar a su destino. Aquí está en la parte de las juntas de dilatación. En la junta de dilatación vamos a tener de este lado un circuito de vía y de este otro lado el otro circuito de vía. Cuando la rueda portadora pasa de un circuito de vía al otro, entonces en ese momento cambia el LED de una posición a la otra y le indica al regulador la posición de ese tren en ese momento. Las balatas, aunque no lo crean, son de madera y se someten a procesos de ignifugación, es decir, que no se enciendan las balatas. Se les somete en tratamiento de aceite de coco y de salmuera para asegurar que las balatas no se prendan. Sin embargo, les ha de haber tocado en alguna ocasión que llega a haber algún tren que produce mucho humo porque va arrastrando la balata, va pegando la balata directamente con la rueda portadora y pues genera una cantidad considerable de humo del aceite que se va quemando. Ok, ¿esas en dónde van? Pues estas son los frenos. Aquí están los frenos y van directamente aquí en la llanta portadora, ¿no? Estos son neumáticos normales como los de los carros. Estos neumáticos son inflados con nitrógeno con la intención de que no se calienten, de que su temperatura se mantenga muchísimo más estable. Y aquí tenemos nosotros el sistema de frenado, el cual va a estar directamente en contacto con la rueda portadora. Aquí tenemos la parte del tercer tren, del tercer riel. Estamos hablando de la barra guía. La barra guía, vamos a tener 4 en el sistema del Metro de la Ciudad de México, son 4 barras guías, todas tienen el mismo potencial y se busca igualar el potencial eléctrico y para ello pues se utilizan cableados para interconectarlos en las 4 posiciones para que tengan en todo momento el mismo potencial eléctrico y no se genere una diferencia de potencial entre una barra guía y otra barra guía. Ok, aquí vamos con la parte de los motores. Estos son los motores. Aquí tenemos la parte del frenado, ¿sí? La parte de los neumáticos y esta parte es la parte del diferencial. Tenemos un motor de este lado y vamos a tener otro motor del otro lado. Los dos son en 750 volts, ¿sale? Aquí tenemos ya desmontado el motor, está la parte del diferencial y cuando va en un sentido se desembraga un motor y cuando va en el otro sentido se desembraga el otro motor de forma tal que solamente va a tener conectado un motor a la vez y los otros mandos quedan inhibidos de forma automática. Ok, aquí tenemos una rueda que se le conoce como rueda de seguridad, es una rueda guía. Esa rueda nos brinda la estabilidad para poder
y el confort en las vueltas para que el tren no entre en un proceso de bamboleo y el confort para la gente sea muchísimo mayor. Eso está implementado mayoritariamente en la mayor cantidad de las líneas del metro. Esta parte de aquí, sí, es el bastidor, en donde están montados todos los elementos del vagón. Y en este bastidor se revisan cada 5 años, aproximadamente cada 500,000 kilómetros, entran a un mantenimiento mayor y se revisan con la mayor detenimiento que se pueda, con la intención de identificar la menor imperfección en ellos, alguna grieta o alguna fractura. Si tiene grieta o fractura, pues tienen que salir, ¿sí? Ya no se reparan, salen y se tienen que sustituir por otros. Entonces son revisados, todos los elementos aquí son revisados con la intención de que no se tengan fallas en el proceso ya de circulación de los trenes. Las llantas de hule son para dar mayor confort. Para eso se utilizan los neumáticos. Los neumáticos se utilizan para dar mayor confort. Normalmente son los que van haciendo contacto con las pistas de rodamiento. Y entonces eso evita que haya ruido cuando va avanzando el tren. Pues no se escucha el triqueteo de cuando va únicamente la rueda de acero. Por eso llevan neumáticos. Es el motivo de los neumáticos, el confort para el usuario. Ok, aquí ya viene la parte del armado. Cuando se arman, cada uno de ellos. No, línea 12 no tiene. Ni línea 12 ni línea A. Ninguna de las dos tiene. ¿Qué implica eso? Pues implica mayor ruido. Hay un mayor ruido por el contacto de acero con acero. Implica en cuestión de los trenes que se abarata el costo de los trenes. Son más económicos los trenes que únicamente traen ruedas portadoras, ruedas de acero en lugar de neumáticos. Pero bueno, por la cuestión de la Ciudad de México, por la cuestión difícil de cómo estamos en la Ciudad de México, los trenes que fueron sugeridos directamente por los franceses fueron en base a neumáticos para asegurar una mejor distribución, un mejor confort, una mejor condición por el terreno difícil en el que se encontraba. Entonces les decía que en el armado, las personas que arman todo el chasis y toda la infraestructura de los vagones están identificados. Ellos de alguna forma ya dejan plasmado en código de colores, pintan en algunas partes los tornillos para identificar quién fue quien hizo el mantenimiento y evitar la problemática de que pues yo no lo apreté, que sí lo apreté, que sí lo hice, que no lo hice, y saber exactamente qué fue lo que aconteció y recurrir hasta la parte de atrás. Entonces todo el armado está identificado desde quién lo va armando para evitar esa serie de acusaciones que en algún momento se llegan a dar cuando ocurre algún problema con alguno de los trenes, ¿no? Y saber qué ocurrió y en qué momento ocurrió. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. No sé si tengan alguna otra pregunta. Adelante, todas las preguntas que tengan allí, no se las dejen, sáquenlas, por favor. Es el momento. Bueno, ¿me escuchan? A ver, Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Te escucho bien. Muchas gracias, sí. Ingeniero, ¿cómo estás, Héctor? Soy Ramón García, me da mucho gusto saludarte. Muy amable, Ramón, muchas gracias. Bien. Qué bueno que te puedes conectar. Sí, en primer lugar, pues felicitarte por esta exposición que viene hacía falta hacerla del conocimiento
y qué bueno a los organizadores por este tipo de actividades, de eventos que están organizando, pues saber en qué condiciones se encuentran todos nuestros patrimonios, como es en el caso del metro. Mi pregunta concreta en esta ocasión es, ¿qué avances tecnológicos o innovaciones han hecho actualmente en comparación, pues, con el metro que teníamos, qué te puedo decir, hace 25, 30 años, ¿verdad? Yo ya tenía ahorita previos a tu presentación, unas preguntas, pero en sí se han ido contestando a través de tu exposición, como era quién abría y cierra las puertas de los convoyes, quién da la señal de avanzar o de parar el metro, y bueno, esto se ha ido ya de alguna manera contestando. Y no sé si se pueda, si esté en tu competencia, el porqué de que una firma o una organización extranjera haga un peritaje y no una organización nacional haga el peritaje del asunto que nos está competiendo actualmente. Es básicamente lo que yo quería preguntar. ¿Te refieres a lo de línea 12, Ramón? Sí, por supuesto, sí, claro, sí. Ok, bueno, yo creo que mira, desde mi punto de vista muy personal, ahora sí que no tengo elementos que puedan probar lo que voy a manifestar. Sin embargo, pues ahora Claro, sí, claro. En términos generales, pues ahí yo veo dos condiciones. Una es una posible fractura de uno de los cordones que estaban ahí. Una de las tablas tenía muchos cordones. Yo veo una posible fractura de uno de los cordones y por ahí se viene el desplome de la ballena, ¿no? Son supuestos. Otra de las condiciones es que no haya estado bien calculado esa estructura o haya estado mal diseñada. Cualquiera de las dos. ¿Qué pasa aquí en nuestro país? Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Siempre hay mano negra en los análisis. Entonces, pues una instancia imparcial, pues sería una instancia externa a nuestro país. Esa es mi perspectiva personal. Entonces, que dé una legalidad y que tenga conocimiento sobre los acontecimientos que sucedieron ahí. Ahora no está de más que hagan todos los estudios habidos y por haber, tanto incluyendo a gente experimentada a nivel nacional como a nivel extranjera para hacer el comparativo de qué fue lo que realmente se aconteció con lo de línea 12. Ahora que nos entregue o que haga público directamente la fiscalía qué noticias tiene al respecto de lo acontecido, pues ya nosotros tendremos una idea de lo que ellos nos digan, ¿no? Exactamente. Pero la realidad pues, es de que pues, línea 12 nació con muchos problemas y sigue con muchos problemas, pero yo nunca me esperaba un problema como el que se presentó en ese tramo, ¿no? Realmente eso es algo poco usual. No sé si sea inédito, no sé si haya ocurrido en algún otro momento en alguna otra parte del mundo, pero no debería de ocurrir. Es algo que no debería de pasar. Lamentablemente pues lo estamos viviendo y hay gente que falleció derivado a eso, ¿no? Desde mi punto de vista es algo que no debería de pasar ni ahorita ni jamás, ¿no? No sé si contesté tu Efectivamente. respuesta. Sí, efectivamente, y gracias Héctor, efectivamente, y qué bueno que pues se haga esto. Ese era únicamente mi interrogante, ¿verdad? Tienes mucha razón, pues una organización imparcial pues va a dar ahí su peritaje, su punto de vista, y por otro lado, bueno, pues tomar cartas en el asunto y de alguna manera pues que esto coadyuve pues para que las cosas mejoren, para que las cosas pues vayan tomando su rumbo que debe de ser y no vuelva a ocurrir este tipo de accidentes y tragedias que realmente pues sí, son muy lamentables, pero pues son cosas que suceden, y qué bueno que se haga esto y en aras de que tengamos un metro mejor,
que los usuarios nos sintamos pues de alguna manera seguros, y también pues igualmente como siempre, ¿no? Las fallas, los errores humanos siempre van a existir, pero tratar de que sea en lo menor posible, yo creo. Y pues gracias por contestar la pregunta y felicidades por la exposición, y gracias también a los organizadores. Es mi pregunta de momento, y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ti. Contestando la... Sí, adelante, Héctor, perdón. Contestando la otra pregunta, todos los que fueron los interruptores, todos ya fueron sustituidos, la parte de los interruptores. La parte de la señalización del mando centralizado, pues es muy difícil. Se tiene que hacer un nuevo edificio en donde ahora se centraliza esa información, se lleve ahí para poder tener los nuevos tableros de control. Eso no se va a lograr hasta que no se tengan nuevamente los nuevos tableros de control óptico y de energía. Entonces, lo único que se recupera, que tenemos ahorita recuperado propiamente dicho, pues es la parte de la energía, la parte de control por medio de una caseta que se implementó. Así es como se tiene actualmente. Muy bien. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Sí, claro. Ingeniero, de mi parte, Jorge Ugalde, yo personalmente te agradezco porque nos metiste a las intimidades eléctricas y mecánicas del metro. Esta inquietud la teníamos aquí en el colegio y se la manifestamos a nuestro amigo Raúl González Apaulaz hace años, que si nos permitía ir a visitar, y nunca se concretó una visita cuando él fue director de allá. Pero aquí nos diste un panorama muy completo de cómo está lo que normalmente no se sabe, no se ve. Gracias, ingeniero. No, pues gracias a ustedes también. Le agradezco también al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro la oportunidad que me ha brindado de dar esta presentación. Espero que no sea la única vez. Y bueno, pues sigo a sus órdenes y espero que haya servido la presentación que les di para tener una visualización más general de lo que es las entrañas, no nada más del metro de la Ciudad de México, porque esto opera en todos los metros a nivel mundial, no es exclusivo del metro de la Ciudad de México. Correcto. Yo tengo un comentario último antes de que te vayas, Héctor. Sí. En las diapositivas que estuviste poniendo, observé el tipo de botonera, los controles que tienen, y todo esto lo veo desde el punto de vista electrónico como una tecnología de los años 60, y de hecho pues sí corresponde. Cuando se instaló la línea 1 y 2, pues estábamos en los años 60, si mal no recuerdo. Entonces, así es, fue en el año de 1969. Sí. Entonces, la pregunta lógica es ver si ha habido algún avance tecnológico, que tengan ya pantallas, no sé, Sí, da la impresión de que no usan ni computadores. Se complementó con el sistema SCADA. Eso estaba complementado con el sistema SCADA, y toda la parte de la lógica relevadores pasa a lógica sólida. La parte de la botonera siguió exactamente igual. Los tableros siguen exactamente igual, pero la parte de las entrañas internas del control y de los mandos, esa sí se fue modernizando, sí fue sufriendo cambios considerables. Entonces, hubo sustitución a muchos de esos componentes a estado sólido. Sí, cuando menos que hay elementos de estado sólido, está muy bien. Así es. Sí. Entonces, se sustituyeron, pero fue todo en la parte de la parte centralizada. Ahorita, pues desafortunadamente, pues esa parte con lo del incendio se perdió. Entonces se tiene que nuevamente volver a rearmar, pero se imaginarán que
la infraestructura del metro no es sencilla conseguirla en cualquier lugar. La mayor parte de la infraestructura, tanto de los trenes como de esa lógica, es externa a nuestro país. Entonces se tiene que contratar y traer a nuestro país y tarda pues meses en ocasiones en llegarnos las refacciones de toda esa tecnología. Claro. Muy bien, pues si no hay más preguntas, Héctor, te agradecemos infinitamente a nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro. Tu intervención que ha sido excelente. Como dices, esperemos que no sea la última vez que te tengamos por aquí. Y pues... Yo tengo una pregunta, perdón. A ver, te escucho. ¿Esta presentación está grabada en YouTube o en algún otro lado? Sí, porque yo me conecté muy tarde y quisiera verla toda. Sí, claro. Muchas gracias, ingeniero José Amador. Sí, de hecho, en este momento voy a detener la grabación para presentarles unos últimos avisos. Así la pueden consultar en nuestro canal de YouTube, CIMEC Querétaro AC, y también en el canal de nuestra federación, que es PECIME AC. Ahí se los puse en el chat escrito hace unos momentos, para que lo consulten ahí. Denle rolling al chat, por ahí lo van a encontrar. Ok. Otra pregunta, finalmente Claro, rápida. claro. Claro. El ingeniero Peralta, ¿trabaja en el metro? ¿En qué área? Bueno, mira, yo en el metro he estado prácticamente en 3 áreas. Entré en el área de hidráulica. Entonces, ahí estuve durante prácticamente 9 años. Después estuve en la subestación eléctrica de Bentono como operador de la subestación eléctrica, cubriendo pues, las funciones propias que se hacen en la subestación, el control, los mandos, etcétera. Ahí estuve 8 años más. Y actualmente me encuentro en un área que se llama de protección contra incendio, dentro del mismo sistema de transporte colectivo. Entonces, dentro de lo que hago aquí, pues es hacer propuestas de mejora dentro de los sistemas que nosotros tenemos. Ahí lamentablemente, pues no siempre se logran concretar. La cantidad de necesidades que tiene el metro son muchísimas. Entonces le dan prioridad a las que son más urgentes, ¿no? Las que impactan directamente al servicio son a las que van de forma prioritaria, ¿no? Entonces, Sí. nuestros jefes superiores se supera en muchos millones, se supera la cantidad de recursos que le asignan al metro en cuestión de las necesidades que tiene. ¿Usted tuvo algo que ver con el PDC? Así es, yo estuve en el PDC. Ah, perfecto. Muy bien. Yo fui operador de la subestación eléctrica de Bentono. Ok. Muchas gracias. Sí. Sí, ¿de qué? Muchas gracias.